Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Deseo el Señor nos bendiga hoy con su palabra, nos bendiga con su presencia, nos enseñe, nos exhorte, nos anime, nos alumbre en el camino. Su palabra es lumbrera en nuestros caminos. Su palabra nos alumbra en lugar oscuro. Y definitivamente con su palabra y a través de su palabra Él nos puede enseñar a caminar en la vida cristiana, a través de la vida cristiana o para la vida cristiana también, definitivamente. Entonces, vamos a pedir a Dios que hoy nos ayude, nos bendiga a través de una oración. Señor, te bendecimos, te agradecemos y antes que cualquier otra cosa, Señor, damos gracias a ti. Tú has sido bueno de muchas formas, de muchas maneras. Tú nos has bendecido, como bien decía nuestro hermano Juan Carlos al inicio de la reunión. Hay muchas cosas por las cuales agradecerte, Padre, y hoy también queremos agradecerte tu palabra, a través de la cual, Señor, has transformado muchas vidas, a través de la cual has hecho muchas maravillas, muchos prodigios en la vida de muchas personas. Es a través de ella, Señor, que tú nos quieres bendecir y te pedimos que así sea. Bendícenos, Señor, háblanos, enséñanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Yo quisiera hoy compartir con ustedes un tema respecto de la vida cristiana, respecto a la vida cristiana, una enseñanza en la cual a través de palabras del apóstol Pablo, palabra de Dios, definitivamente inspiración de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces yo creo que estos versículos que vamos a estar leyendo van a ayudarnos mucho a todos los que somos iglesia, a todos los que por su pura gracia hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y hemos estado caminando durante tiempo, algunos años, varios años, muchos años, pero definitivamente nos puede seguir alumbrando, nos puede seguir enseñando. Y también a los que tienen poco tiempo de estar caminando o escuchando de la palabra de Dios. Quizás, no lo sé, puede haber personas aquí que tengan poco tiempo de estar teniendo contacto con la palabra de Dios. Estos versículos definitivamente Dios los puede utilizar para bendecirle, para enseñarle cosas útiles y valiosas respecto de la vida cristiana. Voy a estarme basando en algunos pasajes de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en la cual él de una manera muy hermosa transmite una enseñanza práctica respecto de la vida cristiana. Hablar de la vida cristiana es hablar definitivamente y de manera contundente, es hablar de la influencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona. No podemos hablar de vida cristiana, no podemos hablar de una vida práctica en el cristianismo si no estamos hablando de la influencia diaria y constante del Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona, en la vida de la persona que no conoce a Dios para llevarlo a Dios, para llevarlo a Cristo, o en la vida de la persona del creyente para acercarlo y hacerlo cada día más semejante a Cristo. No se nos olvide, hermanos, que ese es el propósito del Señor desde el día en que Él nos salvó, desde el día que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. El propósito ha sido hacernos semejantes cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, que cada uno de nosotros, conforme pase el tiempo, de la mano del Señor y con la instrucción y la luz de la palabra del Señor, nosotros vayamos creciendo, vayamos avanzando de tal manera que nosotros podamos ser y llegar
a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ese es su propósito, ese es su deseo. Y a través de la carta a los Efesios él dice que solamente de esta manera nosotros podemos ser para alabanza de la gloria de su gracia, porque nuestro propósito es glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito, glorificar a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de vida cristiana, debemos entender, amados, a qué se está refiriendo la palabra de Dios, a qué se está refiriendo el Señor cuando habla de vida cristiana. Cuando habla de vida cristiana no está hablando de formalismos. Cuando habla de vida cristiana no está hablando de rituales. Cuando habla de vida cristiana no está hablando de una religión mera, muerta. No está hablando de formalismos meramente. Está hablando, sí, de un estilo de vida que lleva a glorificar a Dios en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero es una vida que tiene que ir en constante crecimiento. Es una vida que tiene que ver que al paso de los años nosotros vamos creciendo y cada vez vamos siendo más útiles en las manos del Señor. Entonces, si me acompañan en su Biblia, por favor, todos en sus Biblias, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. En esta ocasión no van a aparecer los textos en la pantalla. Yo quiero invitarles que cada que vengamos a un estudio bíblico, traigamos nuestra Biblia. Ese es nuestro manual. La Biblia es nuestro manual de vida cristiana. Cada que usted venga a un estudio bíblico, traiga su Biblia. Si no tiene una Biblia en su casa, cómprese una, será la mejor inversión que haga en su vida. No hay mejor inversión. La mejor inversión que puede hacer en su vida es la palabra de Dios, porque en ella hay palabras de vida eterna. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 11 al verso 13, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Leemos nuevamente el verso 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese hasta qué altura Dios levanta la palabra del Señor, hasta qué altura y qué importancia le da. Dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la mejor inversión que usted puede hacer en su vida, a la palabra de Dios, a la Biblia. Se está refiriendo a esto. Y dice aquí que cuando una persona oye la palabra de verdad, oye el evangelio puro, no rebajado, no adulterado, no tergiversado, no manipulado, porque el día de hoy hay que decirlo, hay muchos lugares donde manipulan la palabra, donde tergiversan la palabra, donde diluyen la palabra y no se produce entonces los resultados. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que tiene que ser la palabra de verdad, la Biblia, el evangelio. Cuando una persona escucha la palabra de verdad, se produce algo. Cuando hay una disposición para obedecer, se produce algo. Se convierte esta palabra de verdad, se convierte en el evangelio de la salvación. Se convierte en el evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque es a través de lo que enseña la palabra, a través de lo que enseña el evangelio, que Dios lleva a las personas a la salvación de su alma, al perdón de sus pecados
Y esto es vida cristiana. A esto me refería en un principio cuando hablamos de vida cristiana. No estábamos hablando de que, yo no sé, quizás muy probablemente usted haya escuchado la expresión de muchas personas cuando se refieren es que él es de la religión cristiana. O he platicado con personas que me decían, no hermano, es que yo antes era católico, pero ya me cambié de religión hace como 2 años y ahora ya soy cristiano. Probablemente cambiaron de religión, pero la vida cristiana no la van a estar viviendo, porque la vida cristiana es a través de que se escucha la palabra de verdad con una disposición para obedecer, se convierte en el evangelio de salvación. Dios utiliza la palabra, Dios utiliza la enseñanza, Dios utiliza el evangelio, Dios utiliza todas las palabras aquí escritas para ir transformando la vida de las personas. Cuando las personas viven en sus maldades, en sus pecados, esclavos de sus pecados y por ende en un estado de condenación, Dios ocupa la palabra de verdad, Dios ocupa el evangelio para llevarlos al perdón de sus pecados y a la salvación de su alma al final de los tiempos. Dios utiliza esto. ¿Me está entendiendo por qué le digo, traiga su Biblia, estudie su Biblia, lea su Biblia? Porque es a través de la palabra, es a través de esta escritura que Dios puede dar salvación a su vida. Salvación de la esclavitud del pecado, salvación de la condenación por el pecado, y puede llevarlo a un estado más alto. Dios pone a la palabra de Dios en un estatus, en un nivel muy alto cuando dice que es a través de esta palabra que usted puede llegar a ser salvo. Ha sido a través de la palabra que los que el día de hoy por gracia somos salvos, ha sido por la palabra de Dios. Por su gracia Dios nos trató con su palabra. Dios nos trató con su palabra. Y bueno, después dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona cree en el evangelio, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo a través del evangelio, dice aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hablar de vida cristiana es hablar de la influencia diaria de Dios en la vida de esa persona a través del Espíritu Santo. No es hablar de un cambio de religión, no es hablar de rituales, de formalismos o de cambiar en formas de llevar una religión. Hablar de vida cristiana es hablar de la presencia de Dios mismo en la vida de esa persona. Y esto hace de la vida cristiana algo sobrenatural. Esto hace de la vida cristiana algo sobrenatural. Yo no sé si usted, querido amigo, persona que nos acompaña el día de hoy, ha considerado la vida cristiana como algo sobrenatural, algo que lo puede librar de todas sus esclavitudes, algo que lo puede librar de todas sus maldades, algo que lo puede librar de toda esa forma en la que usted ha vivido durante tantos años, donde su mente es solamente de continuo, solamente el mal. Dios lo puede librar de esa forma y de esa mala manera de vivir, a través de la palabra de verdad, a través del evangelio de la salvación y a través de su Espíritu Santo. Lo que este texto nos está diciendo es que cuando una persona cree en Dios, cree en el Señor Jesús para salvación, y Dios le perdona y hay un arrepentimiento y hay una fe, en ese momento que Dios le perdona, en ese momento hay una marca, hay un sello, el sello del Espíritu Santo, y esto es lo que hace la diferencia. Y esto es lo que hace la grande diferencia. Esto es lo que marca la pauta y para hacer la grande diferencia entre cambiar de religión y cambiar en todo su ser. La presencia del Espíritu Santo en la persona que es dado por Dios. Y es en esto en lo que yo me quiero enfocar el día de hoy. Es en esto en lo que me quiero enfocar. Yo me quiero enfocar en la maravillosa transformación que Dios obra en una persona cuando sella con el Espíritu Santo. Yo quiero
a mis hermanos, el día de hoy yo quiero decirles lo glorioso que es cuando Dios nos salva y nos da su Espíritu Santo y el propósito por el cual lo hace. Yo quiero que todas las personas que están aquí, que quizás han tenido en su mente la idea de que el cristianismo solamente es una vida de normas y de reglas y de mandamientos y de leyes prohibitivas, porque muchas personas piensan y tienen ese concepto del cristianismo. El cristianismo solamente es una vida de vivir reprimidos. El cristianismo solamente, piensan ellos, es una larga lista de leyes prohibitivas, porque no puedes hacer esto, porque no puedes hacer lo otro, porque no puedes ir aquí, porque no puedes hacer allá, porque la vida cristiana es muy dura, dicen. Piensan, y solamente piensan esto por el desconocimiento que tienen de la influencia que ejerce el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona para transformar todas esas cosas. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos hechos nuevas criaturas, está hablando en serio. Está hablando en serio. No está hablando de algo de algo imaginario, no está hablando una fábula, no está hablando algo que es imposible de alcanzar. Cuando la palabra de Dios dice que en el Evangelio y por el Evangelio somos transformados en nuevas criaturas, es verdad, está hablando de una realidad, pero está hablando de una realidad que no es promovida por nosotros mismos. Está hablando de una realidad que no se alcanza por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por nuestras propias capacidades o por nuestras propias, ahorita que va a estar de moda, ¿no? Entrando el nuevo año, entran los nuevos propósitos de año nuevo, ¿no? No, tampoco se alcanza por eso. Tampoco se alcanza porque el día 31, después de comerse las 12 uvas, usted diga, este año voy a ser diferente. No se alcanza por eso. El éxito en la vida cristiana se alcanza por una vida de dependencia en el Espíritu Santo con el cual fueron sellados cada uno de los creyentes. Eso es lo que hace que seamos transformados. Eso es lo que hace que seamos diferentes. Eso es lo que hace que podamos nosotros dar gloria a Dios habiendo sido personas malas, personas pecadoras, personas malvadas. Habiendo sido de esas personas que solamente en sus intenciones había intenciones torcidas. Dios de este tipo de personas puede hacer gente que glorifique y que honre a Dios y que sea luz en esta tierra y que sea sal para esta tierra. El punto es el sello del Espíritu Santo en cada creyente. Este texto nos está diciendo, y todo el contexto en un principio, fíjese, sin ponerme de acuerdo con el hermano Juan Carlos, él leyó el versículo 3 al versículo 5. Y en esos pasajes la palabra de Dios está diciendo que Dios nos escogió con propósitos. El verso 4 dice que nos escogió, al final del verso 4 dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando personas que no entienden la influencia del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, leen esto, dicen, no, pues ya estuvo. ¿Cuándo voy a poder yo llegar a ser santo? ¿Cuánto voy a poder llegar yo a ser una persona sin mancha? Y muchas personas a lo mejor reciben lo que dice en el verso 5. En el verso 5 dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y hay muchas personas que sí reciben esto y dicen, yo soy hijo de Dios, pero no soy santo, pero no soy sin mancha. Y los dos versículos están unidos. Y la voluntad de Dios es que seamos sus hijos, santos y sin mancha. Pero cuando vemos nuestras propias limitaciones, cuando vemos nuestras propias imperfecciones, cuando vemos nuestro propio carácter, decimos, yo no puedo ser santo. Yo no puedo ser santo. Yo no puedo ser sin mancha. Pero dice aquí, según nos escogió, y este es el propósito para el cual nos escogió. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació. Pero después, si usted une el verso 5 con el verso 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo es que Él nos escoge? ¿Cómo es que Él nos predestina? Aquí lo dice el verso 13, lo aclara, habiéndonos
oído nosotros la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted estudia, si usted lee la carta a los Efesios, usted se va a encontrar con el énfasis que el apóstol hace en la vida en el Espíritu. Y ahorita yo le quiero mostrar a grandes rasgos cómo la carta a los Efesios y a través del apóstol Pablo, Dios habla de la santidad de la persona, porque hablando de ser santos, está hablando de santidad, ¿no? Nos escogió para ser santos, está hablando de santidad. ¿Cómo es que una persona puede vivir en la santidad para con Dios? El primer capítulo habla de la santidad para con Dios. El segundo capítulo habla de la santidad para con Dios. En el capítulo número 4 habla de la santidad para con la iglesia, y ahorita lo vamos a revisar más a profundidad. Y en el capítulo 5 habla de la santidad hacia la familia, hacia los de afuera, hacia el mundo. Y en el capítulo 5 también habla de la santidad dentro de la familia. ¿Cómo es posible todo esto? El énfasis que el apóstol Pablo hace es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y por eso es que en esta carta, desde el capítulo 1, él pone un precedente. Cuando Dios te salva, no te deja solo, te da su Espíritu Santo. Y es importante que usted entienda, y hermanos, ustedes, es importante que nosotros tengamos claro, porque estamos estudiando la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos encontramos con una larga lista de requerimientos de Dios para con nosotros los cristianos, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe nuestras tendencias. Tan nos conoce que dice en el versículo 1 del capítulo número 2, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios sabe de dónde nos sacó cada uno de nosotros. Dios sabe, como se dice coloquialmente, de qué pie cojea usted, cuáles son sus fallas, cuáles son sus debilidades. Dios lo conoce. Dios sabe, si usted no es cristiano, si usted no es cristiana, Dios sabe en qué tipos de pecados usted está esclavizado, usted está encadenado, en qué tipo de pecados usted está encerrado, encarcelado, en qué prisión de maldad está usted. Dios lo sabe. ¿En qué pecado tropieza cada día usted? Dios lo sabe. Hermanos, Dios sabe de qué vida de pecado nos sacó a cada uno de nosotros. El Señor sabe dónde nos encontró. El Señor sabe en qué tipo de maldades estábamos nosotros viviendo cuando Él tuvo misericordia de nosotros y se acercó a nosotros para darnos salvación, para darnos perdón. El Señor lo sabe. Y Él sabe en qué tentaciones batallas tú todos los días, con qué pecado, con qué tentación hacia el pecado batallas tú todos los días. Él lo sabe, porque dice aquí el texto: Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Lo sabe? Él sabe en qué pecados anduvo usted en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por cuanto nos conoce, por cuanto sabe de qué pie cojeamos, por cuanto sabe cuál es nuestra debilidad y cuál es nuestra tendencia, por cuanto sabe cuáles son nuestras pasiones, por cuanto Él sabe todo eso, el día en que Él nos perdona, el día en que Él por misericordia nos da salvación y perdón de pecados, Él nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a caminar de manera diferente. Y cuando hablo diferente no me refiero a poquito diferente. Cuando hablo de diferente me refiero a nuevas criaturas. Cuando hablo de que Él nos da su Espíritu para ser diferentes, me estoy refiriendo a que en nuestra vida se produce un cambio de 180 grados, porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento, y a través del arrepentimiento Dios lo usa para llevar nuestra vida a un giro. A un giro. Y entonces Él nos sella con su Espíritu Santo.
He escuchado a algunos hermanos que dicen: el Señor, es que yo estoy orando, hermano, y estoy ayunando para que Dios me dé su Espíritu Santo. Pero si Él te lo dio, si Dios un día te perdonó, si Dios un día te llevó al arrepentimiento y a la fe para creer en Jesucristo y te dio perdón de pecados y te dio salvación, ese día te dio su Espíritu Santo. Es lo que dice la Escritura. Ese día te dio su Espíritu Santo, porque te empieza a capacitar para vivir la vida cristiana. Te empieza a capacitar para vivir la vida cristiana. Porque nosotros por nosotros mismos, dice la Escritura, el verso 2, el verso 1 del capítulo 2, estábamos muertos. Estábamos muertos. Y yo no sé cuántos de ustedes, yo sí, muchas veces dije: ya voy a cambiar. Sin ser cristiano, antes de ser cristiano, yo decía: voy a cambiar. Yo no sé cuántos, muchos de ustedes, yo sí lo hice. Llegando el 31 de diciembre, yo dije: bueno, ahora sí, este año quiero ser diferente. Y sacaba mi lista. De propósitos de año nuevo, ¿no? ¿Cuántos se acostumbraban a sacar propósitos de año nuevo y decir: ya voy a ser diferente, ya voy a cambiar en esto, ahora sí esto ya no lo voy a hacer, me voy a esforzar y voy a cambiar esta parte de mi carácter, este año me trajo muchos problemas, voy a cambiar? ¿Y qué sucedió? Nada más le duró enero. Algunos después de la rosca, ¿no? Y volvieron a ser los mismos. Porque estamos esclavos. Porque estamos esclavos de nuestras pasiones. Porque estamos esclavos de nuestro carácter corrompido. Estamos muertos. Pero el día en que Dios nos perdona, el día que nos salva, nos dio su Espíritu Santo para poder ser diferentes. Para que entonces podamos estar sensibles a la palabra del Señor, hermanos. Para que no seamos los mismos. Para que seamos mucho mejores, dando gloria a Dios. Y a lo mejor ya no mejores para el mundo, mejores para Dios. Porque después de ser cristianos ya no buscamos agradar al ojo del hombre. Ahora buscamos agradar a aquel que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que nosotros buscamos hacer ahora. Y bueno, entonces yo le decía, a través de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice de manera muy hermosa y de manera muy preciosa cuál es la vida en el Espíritu. ¿Cuál es esa vida victoriosa en el Espíritu Santo? Entonces, si me acompañan por ejemplo al capítulo número 4, en el capítulo número 4 nos habla acerca de la santidad en la cual Dios quiere que nosotros vivamos dentro de la iglesia. La carta a los Efesios es una carta de vida cristiana, de todos los ámbitos donde se desenvuelve el cristiano. Él quiere que le honremos y que glorifiquemos. Y en el capítulo número 4 le está hablando acerca de la santidad que Él quiere que nosotros vivamos dentro de la iglesia. ¿Qué dice, hermanos, con respecto a nuestra santidad dentro de la iglesia, en convivencia con cada uno de los hermanos? Fíjate lo que dice el capítulo 4, verso 1 al verso 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí hago una pausa para puntualizar algunos aspectos que es importante entender. ¿Cuál es esa vocación a la que fuiste llamado, hermano? ¿Cuál es esa vocación a la que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Y cuando dice os ruego, nuestra Biblia está mal traducida en esta palabra. La Reina Valera tiene la palabra que traduce está un poquito suavizada. Cuando dice aquí el apóstol Pablo, yo preso en el Señor os ruego, esa es la traducción de la Reina Valera. El griego original dice os ordeno. No nos está pidiendo el favor. Y esa es la idea que nos da aquí, ¿no? Así como que suplicándonos, ándale por favor. No, la palabra original nos está ordenando. Os ordeno que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado.
Y de repente se nos olvida eso, hermanos. De repente se nos olvida que el Señor es digno, que Dios es digno, que su iglesia es digna, que su reino es digno y que la obra es digna, ¿sí o no? Amén. ¿Cuál es esa vocación a la que fuimos llamados? Lo leímos en el verso 1, en el capítulo 1, verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ese es el llamamiento al que fuimos nosotros, la vocación a la que fuimos nosotros llamados. Para poder extraer estas verdades de la palabra de Dios es necesario tener siempre presentes los contextos. Y el primer capítulo lo deja claro. La vocación a la que fuimos llamados es a ser santos y sin mancha como hijos suyos. Y es que, hermanos, llamarnos hijos de Dios no puede ser cualquier cosa. No puede ser cualquier cosa. Llamarnos hijos de Dios no es cualquier llamamiento. Por eso es que aunque muchas personas allá afuera piensan que son hijos de Dios, no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios, porque el llamamiento a ser hijo de Dios es un llamado muy alto. Es un llamado muy digno. Y aquí el Señor nos dice: os ordeno que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamados. Y está hablando en el contexto de la iglesia. Tenemos que llamarnos y tenemos que comportarnos. Tenemos que andar como es digno de llamarnos hijos de Dios. ¿Cómo es que se le da esa dignidad? El verso 2 nos los aclara. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es andar como es digno de ser llamados hijos de Dios. Humildes, en mansedumbre, con la virtud de soportar a los demás, porque dice aquí, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Está hablando de la iglesia, hermanos. Y está hablando de que dentro de la iglesia somos diferentes. Y está hablando que dentro de la iglesia, aunque somos hijos de Dios, aunque Dios nos ha perdonado, muchos rasgos de nuestro carácter permanecen ahí. Y si nosotros no tenemos esta característica y no tenemos por muy alto y sublime el llamado que Dios nos ha hecho, y tenemos por muy alto y sublime el llamado que Dios les ha hecho a nuestros hermanos, porque sí o no, hermanos, a veces se nos olvida qué tan valioso es el hermano que tengo al lado. Cada hermano dentro de la iglesia vale tanto como la sangre de Cristo, puesto que fue eso lo que se pagó por él. Aquel hermano con el cual de repente tienes roces o fricciones, aquella hermana con la que dices mejor de lejitos, con esta hermana mejor de lejitos, esa hermana costó la sangre de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo nos pide andar en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a nosotros, a los otros, en amor. Y el verso 3 dice que debemos tener una solicitud, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Esa es la actitud que Él espera, que Dios espera de nosotros cuando nos relacionemos entre hermanos. Pero no solamente eso, hermanos. Fíjate cómo en el verso 22 de este mismo capítulo dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A ver, otra vez. Verso 22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A quién dijimos que le está escribiendo el apóstol Pablo esta carta? ¿A quién se está refiriendo? Le está escribiendo a los cristianos. Le está escribiendo a los que fueron adoptados, hijos suyos. Le está escribiendo a todos aquellos cuya voluntad de Dios es que sean santos y sin mancha. A ellos les está escribiendo esta carta. Y a ellos en este pasaje les está diciendo: ¿te acuerdas de tu pasada manera de vivir? Bueno, necesito que te despojes de tu vieja manera, del viejo hombre que está viciado. Necesito que te despojes del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al cristiano, al que fue sellado con el Espíritu, al que fue llamado para ser hijo suyo, le está diciendo: tienes que despojarte del viejo hombre. Y es necesario entonces reconocer, es necesario nosotros tener presente, hermanos, que aunque Dios nos perdona, que aunque nos arrepentimos, que aunque Dios nos da fe para creer en Jesucristo, y aunque Él nos da su Espíritu Santo para capacitarnos para caminar esta vida cristiana, es necesario reconocer que Dios espera de nosotros que cada día nos estemos despojando del viejo hombre. Este pasaje no está hablando de una ocasión o de una situación que se presenta en una sola ocasión. Este pasaje nos está recordando que aunque nos hemos arrepentido y ahora estamos del lado de la luz, ya no de las tinieblas, sellados con el Espíritu Santo, la sombra y las formas del viejo hombre que un tiempo gobernó en nosotros sigue presente. Si nosotros descuidamos la vida en el Espíritu, este viejo hombre vuelve a resurgir con sus deseos. Dice aquí que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando un cristiano empieza a entibiarse, tiene que poner especial atención a este mandamiento: despójate del viejo hombre, porque es el viejo hombre el que te está llevando a la tibieza. Cuando un cristiano que estaba ferviente sirviendo al Señor, pero después de un tiempo empieza a tropezar y a tropezar y a tropezar y a tropezar, despójate del viejo hombre, porque Dios nos está llamando a ser santos como hijos amados. Cuando un cristiano, el día de ayer se los daba yo a nuestros hermanos que se casaron. Cuando un cristiano en su vida soltera era un cristiano ferviente que servía al Señor, y después de casado su vida cristiana viene a menos, tienes que despojarte del viejo hombre. Tienes que despojarte del viejo hombre, porque no es la voluntad del Señor que después de que te cases te entibies, te enfríes. La voluntad del Señor, si estamos hablando del varón, del hermano menor, del hermano varón, la voluntad de Dios es que crezcas y que te levantes, puesto que para eso te está dando una ayuda. La ayuda es para que crezcas, no para que te entibies, no para que venga tu cristianismo a menos. La ayuda es para que te levantes. Y de la misma manera la esposa, cuando Dios te da un esposo, es para que te santifiques, puesto que así lo dice Efesios 5, 25 y 26, que Dios le demanda al esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. De tal manera que cuando a ti, hermana, Dios te provee de un esposo, no es para que te enfríes, no es para que te entibies, no es para que te vuelvas una persona que cada día está tropezando cada vez más y más y más, no es para que te vuelvas inútil dentro del reino de los cielos, es para que te santifiques y te vuelvas una esposa que glorifique a Dios. Y al varón Dios le dio ayuda idónea para que glorifique a Dios. De tal manera que cuando en tu vida cristiana, hermano, empiezas a notar que tu vida va menos, que después de 10 años, en lugar de estar
siendo más útil, pero te das cuenta que ahora estás más inútil, tienes que despojarte del viejo hombre. No puedes vivir de glorias pasadas, no puedes decirse, ay hermano, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes, solteros, íbamos a predicar aquí al parque, íbamos acá, íbamos a visitar acá? Ajá, ¿y hoy? ¿Y hoy? Es necesario vivir conscientes que el viejo hombre queda ahí y no desaparece. Va a mantenerse controlado cuando vives conforme al Espíritu. Pero si descuidas la vida en el Espíritu, si descuidas la comunión con el Espíritu, el viejo hombre vuelve a resurgir. Ese viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso es que en el verso 23 te dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el verbo renovaos está en un presente continuo, constante. Tienes que estarte renovando constantemente, 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 avivando el fuego de Dios que hay en ti. Verso 23 entonces dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, los tiempos son malos. Y hoy más que nunca es necesario entender y recordar las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hoy más que nunca necesitamos brillar para Cristo. Hoy más que nunca necesitamos ser útiles para Dios. Hoy más que nunca necesitamos ir allá afuera y ser útiles y testificar de Cristo y hacer la obra de Dios allá afuera. Hoy más que nunca necesitamos hacerlo. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Y necesitamos entender que no estamos solos. Dios nos dio su espíritu. Dios nos dio su espíritu, pero cuando nosotros le hacemos más caso a nuestra carne, al viejo hombre, que al espíritu, entonces se presentan todas estas cosas. Se presentan todas estas cosas. Y entonces cuando el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la santidad hacia los de afuera, como lo hace en el verso número 5, en este contexto, ten presente este contexto, y ahora vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 5. Dice: sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Hermanos, ¿sí o no el estándar es alto cuando nos dice aquí imitadores de Dios? Definitivamente nosotros no podemos ser igual a Dios. Dios es único en muchas características y en muchos aspectos, pero hay cosas según la palabra de Dios, según el apóstol Pablo, que dice aquí, sí podemos nosotros imitar a Dios. ¿Cómo en qué cosas? Verso 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de nuestra santidad con respecto a los de afuera. No podemos ser iguales a ellos, no podemos participar de sus maldades, no podemos participar de las maldades que ellos hacen. Más bien debemos nosotros reprender sus maldades, es lo que está diciendo aquí, si es que nosotros tenemos el fruto del Espíritu, como lo dice el verso 9.
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cada día, hermanos, digo, ya después de tantas generaciones y de tantos años, hace casi un poquito más de 20 años que el Señor tuvo misericordia de mí, yo veía cómo las condiciones del mundo eran diferentes a las que tenemos hoy. Los pecados son los mismos, pero las formas de pecar han cambiado. Las formas de hacer pecados han cambiado. El corazón perverso es el mismo. Sin embargo, hoy hay más facilidad de pecar. Hoy hay más facilidad para pecar. Y por cuanto hoy es más fácil y el pecado está a la mano y el pecado está a la puerta, ¿cuánta importancia cobran estas palabras que Dios nos exhorta a cada uno de nosotros? Andad en los frutos del Espíritu. Vivir en esa santidad que Él espera y demanda de cada uno de nosotros. Fervientes, sirviendo, ocupados. ¿Cuántas cosas el Señor habla aquí? Y después de hablar de la santidad y de que nosotros no podemos participar de las maldades, de las mismas maldades que las gentes de allá fuera participan, que no podemos participar de sus pecados, después de eso el apóstol empieza a hablar de otro aspecto de la vida del cristiano, su familia. Ya habló de la iglesia, ya habló de nuestra vida allá afuera, como trabajadores, como estudiantes, como vecinos, y ahora pasa a hablar de la santidad dentro de la familia. Es decir, que como comencé hablando en el tema, Dios nos capacita para poderle dar gloria en cada aspecto de nuestra vida. Cuando habla aquí de la santidad en la familia, el verso 22 dice: casadas, estad sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es santidad. Cuando hablamos de la santidad en la familia, hablamos del verso 25 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando hablamos de la santidad en la familia, estamos hablando del versículo que dice en el verso 33, el último versículo del capítulo 5, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Se da cuenta cómo Dios empieza a poner orden en todas las áreas de nuestra vida? Cómo Dios ordena y nos dice cómo debemos de vivir. Y después en el versículo número 1 del capítulo número 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estos temas son temas muy relevantes, son temas muy importantes, porque cuando hablamos de la vida cristiana, una de las cosas en las que Dios espera que nosotros seamos luz es primeramente con nuestro prójimo más cercano. Si eres un varón cristiano casado, Dios quiere que seas luz con tu esposa y con tus hijos. Si eres una esposa cristiana, Dios quiere que seas luz con tu esposo y con tus hijos primeramente. Ayer mencioné algo muy importante y quiero retomarlo el día de hoy. Cuando en la familia se presentan dificultades, en la familia cristiana se presentan dificultades en el matrimonio, por ejemplo, cuando el esposo está teniendo dificultades con la esposa, o cuando la esposa está teniendo dificultades con el esposo, lo primero que tienes que revisar es cómo está tu relación con Dios, porque ese es el origen de los problemas matrimoniales. Tu mala comunión con Dios, tu mala relación con Dios, ese es el origen de por qué tú, varón, estás teniendo problemas con tu esposa. Y a lo mejor nosotros podemos poner muchos pretextos, podemos decir: es que tú no conoces a mi esposa, es que tú no sabes de su carácter, es que tú no sabes qué papelitos toma y los papelitos que me hace, es que tú no sabes qué dramática se pone. Sí, pueden ser muchas de esas cosas, pero si tu comunión con Dios estuviera fuerte, ferviente y firme, el Señor estuviera dándote la gracia para poder lidiar con una esposa con esas características.
Porque Dios nos unió de la manera que nos unió y con la persona que nos unió para tratar con nosotros a través de esa relación con esa persona. Por eso es que a los que están solteros aquí les digo, y de una vez les aviso, Dios no te va a dejar una esposa perfecta. Dios no te va a dar un esposo perfecto, porque es a través de él que Dios te va a tratar y te va a llevar a la madurez. Dios te va a enseñar a amar a través de las imperfecciones de tu cónyuge. Dios te va a enseñar a amar con el amor de Dios, con el amor divino, a través de las imperfecciones de tu cónyuge. Dios te va a enseñar a ser paciente a través de las imperfecciones de tu cónyuge. Dios te va a enseñar a orar aún por tus enemigos a través de las imperfecciones de tu cónyuge. Entonces Dios no te va a dar un esposo perfecto ni una esposa perfecta. Dios te va a dar el esposo y la esposa con la cual pueda tratar con tu inmadurez. Y entonces por eso es que Dios pone estas condiciones para la santidad dentro de la familia. ¿Por qué crees que a la esposa le pone el Señor como mandamiento: sujétate a tu esposo? ¿Por qué no hay un mandamiento para la esposa específico que diga ama a tu esposo? ¿Por qué cree usted? Porque el problema de la esposa no es amar al esposo. La esposa generalmente es de sentimientos más fuertes y tiene un amor más fuerte. El problema de la esposa no es amar, el problema de la esposa es sujetarse. Y por eso es que Dios es específico y le dice: sujétate. El problema de la esposa no es amar, el problema ni tratar con aspereza a su esposo. El problema de la esposa no es tratar con aspereza. El problema de la esposa es que le cuesta respetar a su esposo, y por eso el mandamiento aquí en el verso 33 dice de manera muy clarita: y la mujer respete a su marido. Lo mismo pasa con el marido. Dios conoce a los hombres, Dios nos conoce a nosotros y sabe que somos ásperos. Por eso el mandamiento claro le dice Dios al esposo: trata a tu esposa como vaso más frágil y no seas áspero con ella, porque Dios nos conoce, porque sabe que tenemos la tendencia a ser ásperos, a ser duros, a ser intolerantes, a ser impacientes. Y por eso el mandamiento claro de Dios es: trátala como vaso más frágil. Y la idea del vaso más frágil es para ponérselo en palabras que usted me pueda entender, como el jarrón chino de antigüedad. Dice que vale mucho y que es muy frágil, que con tantito se puede quebrar. Dios manda todas esas cosas. Insisto, si usted tiene problemas matrimoniales el día de hoy, revise su comunión con Dios. Deje de juzgar a su cónyuge: es que tú eres así, es que tú eres así, es que tú eres así. Porque es eso lo que Dios quiere utilizar para llevarlo a madurar y llevarlo a crecer. Y si nosotros esos problemas, en lugar de atenderlos en confrontaciones, en discusiones, en reproches y en quejas, fuéramos a Dios y decirle: Señor, ayúdame a amar a mi esposa a pesar de su carácter, el Señor estuviese trabajando con nosotros, respondiendo a nuestras oraciones y dándonos capacidad de amar a través de ese espíritu que fue derramado en nosotros. A través de ese espíritu que fue derramado en nosotros. Y es que es en esto en donde quiero terminar esta charla, y con esto termino. ¿Cómo es posible? Quiero terminar donde empecé. ¿Cómo es posible vivir esa santidad entre los hermanos? ¿Cómo es posible que tú puedas soportar, amar y ser humilde con un hermano o hermana que es difícil, que es difícil para ti amarlo, que es diferente a ti y que constantemente están en choques y confrontaciones porque en el servicio no se ponen de acuerdo, porque tienen diferentes formas de pensar? ¿Cómo es posible que puedas amar a tu hermano y vivir consciente del precio que se tuvo que pagar para que tu hermano fuera salvo?
¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir en esa santidad si en el mundo la contaminación está tan grande y las influencias son tan fuertes y la tentación es tan fuerte y el diablo anda suelto? ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir en esa santidad allá afuera? ¿Y cómo es posible que nosotros podamos glorificar a Dios en nuestra familia teniendo una esposa o esposo tan diferente a nosotros en carácter, en gustos, en tantas cosas? ¿Cómo es posible que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestros hijos que ya se nos descarriaron? ¿Cómo es posible que nosotros podamos criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor si es la primer carrera, es la única carrera donde nos dan el título antes de cursar el curso? ¿Sí había pensado eso? Ser padres es la única carrera donde nos dan el título antes de cursar la carrera. Nació el bebé, ya soy padre, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedo entonces cómo puedo entonces no provocar a ira a mis hijos? Papá, mamá, ¿vives consciente de que tienes un mandamiento de Dios de no provocar a ira a tus hijos? ¿Vives consciente de eso? ¿Vives consciente de qué formas provocas a ira a tus hijos? Esa es una de las razones por la cual los hijos de muchos cristianos no quieren ser cristianos el día de hoy. Porque te la pasaste provocándolo a ira de muchas formas. Te la pasaste provocándolo a ira. No lo criaste en disciplina y amonestación del Señor. Vivir en el Espíritu, hermanos, es adquirir un valor y darle una importancia a estos temas. Y me refiero a mis hermanos que tienen hijos en edad de crianza. A mis hermanos que tienen hijos en edad de crianza, hay un mandamiento: tienes que criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y esa crianza en disciplina y amonestación del Señor será la herramienta que Dios utilice para que a través del Espíritu Santo lleve a tus hijos a los pies de Cristo. ¿Estamos escuchando bien lo que estoy diciendo? Que el hecho de que tus hijos sean cristianos no es cuestión del azar. No es cuestión de a ver cómo me va y ojalá mis hijos me salgan buenos. No es cuestión del azar. Porque el primer pasaje que leímos en la carta a los Efesios, el primer capítulo dice: Dios nos escogió. El apóstol Pedro habla claramente de la presencia de Dios, del conocimiento anticipado de las cosas que Dios tiene. Y Dios sabe qué va a ser de nuestros hijos. Y Dios sabe qué vamos a hacer nosotros de nuestros hijos. Dios lo sabe. Dios es Dios y Él tiene la capacidad de prever todas las cosas. De tal manera que lo que suceda con nuestros hijos no es obra de la casualidad. Porque desde un principio Dios ha dejado claros mandamientos como este: cría a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Cría a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, porque será la herramienta que Dios utilice al tiempo y no sé cuánto tiempo. Pero la voluntad de Dios que sea al menos tiempo posible, que Dios alcance a tus hijos para gloria de su nombre. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere salvar a los hijos de los cristianos y no somos nosotros los padres los encargados de darle salvación a nuestros hijos. No es a través de la crianza y la disciplina que los hijos van a ser salvos, porque ninguna persona ni nuestros hijos serán salvos por obras. No será la instrucción, no será la vara, no será la corrección, no será el ejemplo. Nada de eso produce salvación en los hijos. El único que produce salvación es la fe a través de la fe en Jesucristo. Pero todo esto prepara el corazón de nuestros hijos para el día en que el Espíritu Santo venga a hacer la obra en ellos y los lleve a los pies del Señor. De tal manera que descuidar esto es pecar contra Dios y pecar contra nuestros hijos. La vida en el Espíritu nos mantiene pendientes y constantes en todos los temas importantes para el Señor. La vida en el Espíritu nos pone a darle prioridad a las cosas que son verdaderamente importantes.
La vida en el Espíritu le da valor, importancia a todas estas cosas. La vida en el Espíritu le lleva a dar el valor a nuestros hermanos. La vida en el Espíritu nos lleva a dar un valor a la iglesia. La vida en el Espíritu nos lleva a darle un valor a los perdidos. La vida en el Espíritu nos lleva a guardarnos de la mala influencia de los perdidos. La vida en el Espíritu nos lleva a darle un valor a la familia. La vida en el Espíritu nos lleva a darle un valor a nuestra esposa o a tu esposo si eres mujer. La vida en el Espíritu nos lleva a darle un valor a nuestros hijos. La vida en el Espíritu nos lleva a consagrarnos a cada uno de estos temas. Porque el verso 18 del capítulo número 5, ayer lo leía, lo compartía, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y sed llenos del Espíritu. Esto lo dice en el verso 18. En el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ser llenos del Espíritu nos lleva a someternos unos a otros. Ser llenos del Espíritu lleva a las casadas a estar sujetas a sus propios maridos. Ser llenos del Espíritu lleva a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ser llenos en el Espíritu lleva a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ser llenos del Espíritu, ¿sabes qué produce, hermano? Hablando de la vida de la iglesia, fíjate lo que dice el verso 18 otra vez. Verso 18 dice al final: antes bien, sed llenos del Espíritu. Y después que sigue el verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas una reunión de iglesia así, como el verso 19 lo dice? Imagínate una reunión de iglesia hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas una reunión de iglesia así? ¿Qué produce eso? ¿O quién lo produce? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos de ese Espíritu con el cual desde un principio el creyente fue sellado. Sed llenos de ese Espíritu con el cual el Espíritu Santo capacita a aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y esto los digo por los que no son salvos en esta reunión. Yo le quiero decir una cosa: la vida en el Espíritu, la vida cristiana no es difícil. Nosotros no la hacemos difícil porque dejamos de depender del Espíritu. Nosotros nos lo hacemos complicado porque queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Nosotros lo hacemos complicado y no podemos glorificar a Dios en nuestros matrimonios porque anteponemos nuestro carácter, anteponemos nuestros principios, anteponemos nuestro orgullo, anteponemos nuestro egoísmo, anteponemos nuestros pensamientos, anteponemos lo que nos enseñaron nuestros antepasados o las filosofías humanas que aprendimos en la escuela. Anteponemos todo eso antes que depender del Espíritu, antes que depender de Dios. Por eso tenemos problemas con la esposa. Por eso tienen problemas con el esposo. Por eso tenemos problemas con los hijos. Por eso los hijos tienen problemas con los padres. Por eso hay hermanos dentro de la iglesia que no pueden hacer clic y que no viven una verdadera coinonía, en un verdadero compañerismo de amor, como la Escritura lo manda: un mismo cuerpo, un pensamiento, un corazón, un espíritu. Porque cada quien pide lo suyo y pelea lo suyo. Santiago describe muy bien ese tipo de actitudes. Santiago dice a manera de pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones? Y otra vez insisto en conocer bien el contexto. La carta de Santiago es una carta escrita a cristianos, y a los cristianos les pregunta abiertamente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La respuesta es clara, dice Santiago: de vuestras pasiones, de tu corazón. Por eso algunas personas, he escuchado que algunos hermanos dicen: es difícil el cristianismo. Es difícil porque lo quieres hacer en tus fuerzas. Es difícil porque no te quieres despojar del viejo hombre. Es difícil porque no renuevas el espíritu de tu mente y te vistes del nuevo, que es conforme a Dios. Por eso es difícil. De tal manera que la invitación, la exhortación del día de hoy es: hermanos, si
si has sido perdonado de tus pecados, el Señor te ha sellado con su Espíritu. Tienes el Espíritu Santo. No lo contristes. No lo contristes, sino antes bien, sed llenos de Él. Llénate de su Espíritu Santo teniendo comunión con Él a través de la oración y del estudio serio de su palabra. Esa es la forma en que Dios llena de su Espíritu Santo, a través del estudio serio de su palabra. Si tú eres alguien que se conforma el día de hoy con un capítulo diario al estudiar la palabra de Dios, y cuando digo un capítulo diario, a lo mejor estoy yéndome al extremo, porque puede haber quienes es por semana, ¿no? Eso ya no funciona. Eso ya no sirve. Si tienes una verdadera necesidad del Espíritu Santo, todos los días estarás teniendo comunión con Él a través de la palabra de Dios y a través de la oración. A través de la oración tú le hablas, a través de la palabra Él te responde. Así es como se establece una comunicación, ¿no? Donde hay un emisor y un receptor. Según nos enseñaron en la materia de español, nos dijeron que para que se establezca una comunicación tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. Bueno, y viceversa. Después el receptor se convierte en emisor. Bueno, en la oración tú le hablas, y en el estudio de la palabra Él responde. Por eso es que no pueden ir separadas. Hay quienes dicen: no, hermano, pues sí oré, pero pues no estudié. O sí leí, pero no oré. No, entonces no fue una comunicación, fue un monólogo. Alguien solamente habló, pero no escuchó. La vida en el Espíritu es una comunicación con Él a través de la oración y de su palabra. Y solamente así, y con esto termino, es lo último que menciono, con esto termino. En el capítulo número 1 de Efesios, 3 veces el apóstol menciona esta frase. Efesios 1 verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. El verso 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está establecido en la palabra de Dios que la voluntad de Él para con nosotros es que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. El único propósito con el cual Él nos salvó y nos perdonó es para que lo honremos dándole gloria. Amén. Y la única forma de darle gloria es la vida en el Espíritu. Hermano, hermana, ¿sientes como que algo te falta en tu vida espiritual? Revisa esto. Revisa esto en tu vida. ¿Sientes como que te estancaste en tu vida espiritual? Revisa esto en tu vida. De un tiempo para acá tu vida espiritual se ha caracterizado por tropiezos en el pecado. Revisa esto en tu vida. De un tiempo para acá, en lugar de sentir gozo, sientes queja, sientes desánimo. Revisa esto en tu vida. De un tiempo para acá no tienes ganas ni ánimos de orar. Revisa esto en tu vida. De un tiempo para acá sientes como que Dios ya no te habla a través de su palabra. Revisa esto en tu vida. De un tiempo para acá sientes pesadez para venir a servir al Señor. Revisa esto en tu vida. Tienes tiempo de no servir al Señor y estás acomodado en tu casa haciendo nada. Revisa esto. Revisa esto, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros gratitud, gozo. Y si no es a través de la gratitud que tú vienes a servir al Señor, estás haciendo obras muertas. Hebreos 12 dice que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en todo. Sientes como que no tienes fuerza, no tienes poder. Revisa esto en tu vida, porque la Escritura dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Revisa esto en tu vida. Ya no sientes el mismo fuego, la misma consagración. Revisa esto en tu vida. ¿No estás haciendo nada para el Señor?
Revisa esto en tu vida. No puedes estar sin hacer nada, porque Dios te salvó para que lo glorifiques. Y en que Dios te salvó, te selló con su Espíritu Santo, te lo dio. Pero hoy, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo estás? ¿Recuerdas aquellos años donde fervientemente estabas sirviendo a Dios? ¿Y hoy? ¿Y hoy dónde estás? ¿Hoy dónde estás? Medita un poco en esto que acabamos de hablar. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven y sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Y es que lo necesitamos. Y es que yo no sé cuántos de los que hoy estamos aquí, de verdad, de corazón,
reconozcamos que le necesitamos. Es más, yo no sé cuántos de mis hermanos y hermanas que están aquí hoy quieran romper con esta situación y decir ya no más. Ya no más. Ya no más de tibieza. Ya no más de apacentamiento. Ya no más de inutilidad. Ya no más. Renueva tu espíritu en mí, Señor. Renueva tu espíritu en mí. Porque cuántas veces he dicho que el día que me salvaste le diste un nuevo propósito a mi vida, y el día de hoy estoy aquí otra vez como sin propósito, sin fuerza, sin visión, sin pasión, la cual un tiempo tú me diste y con alegría te servía. Renueva en mí tu espíritu, ese espíritu de valor, de fuerza, de amor y de dominio propio, ese espíritu que lleva a los hombres a consumirse por ti. Ya no más, Señor. Ya no más. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame. No quites de mí tu espíritu de amor. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. ¿Quieres pedírselo Ya no de rodillas? quiero ser igual. ¿Quieres pedírselo de pie? Renuévame, Como sea, Señor Jesús. pero que sea del corazón. Pon en mí tu corazón. Que brote de lo más profundo de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y si tienes que pedir perdón, no te tardes. Hazlo. Y si tienes que ir con un corazón contrito, humillado, a pedir perdón a Dios, hazlo. Que Dios restaure lo que está fracturado. Y si es tu relación con Él la que está fracturada, pídele perdón. Y si has caído en un estado de tibieza, de conformismo, de apacentamiento de ti mismo, arrepiéntete, pídele perdón. Y si has menospreciado el privilegio que Él nos da a todos los que a todos los que nos salva, de servirle y de poderle servir, has menospreciado ese privilegio, pídele perdón. Restaura, arregla el asunto con Dios. Sí, que te renueve, que renueve su espíritu en ti, pero es necesario que le pidas perdón. Él quiere hacerlo. Ya lo leímos en su palabra. Él quiere hacerte para la alabanza de la gloria de su gracia. Él te quiere para eso. Arregla las cosas. Ve con Él. Háblale. Ábrele tu corazón. Y dile: perdóname, Señor, por haber menospreciado, por haber sido ingrato, ingrata, por haberme apacentado, por haber dicho soy rico y no tengo necesidad de nada, y el día de hoy reconozco que soy ciego. Que estoy desnudo y no tengo nada. Vuélveme al gozo de tu salvación. Vuélveme al gozo de tu salvación. Vuélveme a aquellos días, Señor, donde no me importaba nada ni nadie, y yo iba y te buscaba, y yo iba y te servía. Vuélveme a aquellos días, Señor. Porque hoy me siento seco, seca. Vuélveme a aquellos días donde tu espíritu fluía y donde mi único gozo eras tú. Donde mi único gozo eras tú. Renuévame, Señor. Renuévame. Solo tú nos puedes levantar. Cuando levantamos nuestros ojos hacia los montes preguntando de dónde viene nuestro socorro, tu palabra viene a nuestra mente y a nuestro corazón para decirnos: mi socorro viene de Jehová. Gracias porque podemos ir a ti. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos esperar en ti. Gracias.
Gracias, Señor. Sea tu obra hecha a nosotros. Cumplas el propósito para el cual desde antes de la fundación del mundo tú nos tomaste en cuenta, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.